El Maleus Maleficarum no solo fue un simple libro, fue una idea convertida en arma, una herramienta que unió la fe y el castigo. Su eco se esconde entre los estrechos muros de aquella Europa medieval, en los calabozos de Bamberg, los tribunales de Escocia y siglos después, en los juicios de Salem. En el siguiente episodio exploraremos cómo la Inquisición transformó la sospecha en sistema. Archivos, pruebas y testimonios reales de quienes fueron interrogados por servir supuestamente al demonio. Bienvenidos a Historia Zoom. Vamos a iniciar un nuevo podcast, el cual es Historia Real de la Brujería, donde las leyendas dejan de ser cuentos. Se revelarán aquí cómo fueron aquellos hechos documentados, nombres reales y sentencias escritas con sangre y tinta. Hoy comenzaremos un viaje al origen de una de las figuras más temidas y malinterpretadas, desafortunadamente, de todos los tiempos, la bruja. No me refiero a la figura de la bruja del cuento que todos conocemos, no, sino a la mujer real, que fue acusada, juzgada y condenada por desafiar el orden de su época. Entre páginas del Maleus Maleficarum, registros de la Santa Inquisición y los juicios de Salem, documentaremos cómo la fe, el miedo y el poder se unieron para crear la idea más persistente del mal femenino. Prepárate para escuchar testimonios auténticos, documentos históricos y un análisis que pondrá a prueba todo lo que creías sobre la brujería. Esto no es ficción, es historia real. En este primer episodio de Historia Real de la Brujería, conoceremos el origen del Maleus Maleficarum, el libro que legitimó la Casa de las Brujas, una historia donde la superstición se mezcló con la ley y la religión con el poder. A finales del siglo XV, Europa atravesaba una profunda crisis. La peste había dejado cicatrices en toda la población. Los campos se vaciaban y la iglesia enfrentaba dudas internas. Era una época donde todo era inestable y se atribuía todo al demonio. Las mujeres que sanaban con hierbas, los ancianos que hablaban solos, los niños con enfermedades raras para la época, todos podían ser vistos como portadores del mal. En ese contexto de miedo, de mucha tensión, la teología y la política se unieron para dar forma a un enemigo en común, la bruja. El Papa Inocencio VIII, en 1484, emitió la bula papal Summis Desiderantes Affectivus, autorizando así oficialmente la persecución de la brujería en Alemania. Dos frailes dominicos tomaron esta orden como una misión personal. Ellos eran Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. De su pluma surgiría el texto que se convertiría más adelante en la Biblia del cazador de brujas. El Maleus Maleficarum se publicó por primera vez en 1486 en la ciudad de Spira, Alemania. Era un texto dividido en tres partes. La primera parte consistía en demostrar, según sus autores, que la brujería existía y que era una amenaza real para la fe. La segunda parte explicaba los actos de las brujas, cómo pactaban con el demonio, cómo lo valoraban, lo idolatraban, cómo destruían las cosechas. Y la tercera parte constituía a los jueces en cómo interrogar, torturar y condenarlas. Con frases como el Maleus plantó una idea peligrosa, que la bruja era por naturaleza mujer y que la fe debía defenderse a través del castigo. El libro mezclaba teología, superstición y derecho canónico, con un lenguaje que parecía científico, y eso lo hizo irresistible para los tribunales y el clérigo de su tiempo. En cuestión de décadas, el Maleus circulaba por toda Europa, copiado, traducido y citado. Se convirtió en el manual oficial de los jueces eclesiásticos, una guía práctica para destruir vidas en nombre de Dios. A finales del siglo XV y durante los siglos XVI y XVII, el Maleus Maleficarum sirvió como manual de procedimiento judicial. Los inquisidores lo consultaban como hoy se consulta un código penal. Detallaba qué preguntas hacer, cómo identificarlas e incluso identificar las supuestas mentiras y cuándo aplicar la tortura. Antes de que las hogueras se multiplicaran en Europa,
Hubo nombres, rostros, vidas reales, personas que hoy podemos leer en los registros inquisidores y que fueron las primeras en cargar con el peso de una idea escrita en este libro. En 1451, en el pequeño pueblo de Arras, al norte de Francia, un grupo de mujeres fue acusado de haber hecho pactos con espíritus nocturnos. Según los registros del tribunal, mencionan a Perron la de Vinerese, una anciana curandera que confesó, bajo tortura, haber volado en sueños. Murió en la hoguera. Su caso se convirtió en uno de los primeros ejemplos oficiales de brujería organizada. Años después, en Alemania, la casa se extendió con mucha fuerza. En los archivos de la ciudad de Ravensburg se conserva el testimonio de Hans Bruch, un hombre campesino acusado en 1484 de mantener relación con el diablo para proteger su cosecha. Fue más que nada ejecutado públicamente. El Maleus no distinguía entre géneros, hombre o mujer, solo entre fieles y herejes. Este libro más que nada justificaba el uso del tormento como herramienta divina y alentaba la delación entre vecinos. En Alemania, Escocia y en Suiza, cientos de juicios se basaron directamente en sus instrucciones. En muchas aldeas incluso bastaba con tener una copia del Maleus para que el tribunal local iniciara una persecución. Así la idea del pecado se volvió una ley escrita. Ustedes se preguntarán qué hace al Maleus Maleficarum un texto tan influyente. Bueno, se convirtió en la sospecha en estructura. Entre el escrito, la brujería era un tema teológico o folclórico. Después se volvió un crimen judicial. Kramer y Sprenger ofrecieron a los jueces una ciencia del mal, con pasos claros para poder identificar, acusar y condenar. Este libro señala a la mujer como principal culpable. ¿Por qué? Era una combinación de misoginia teológica y estructura patriarcal. El Maleus cita a Aristóteles y a San Agustín para afirmar que la mujer es más crédula y más inclinada a la carne. Esa retórica convirtió los prejuicios sociales en una dogma. ¿Y cómo fue que llegó este texto a los tribunales civiles? Bueno, con el tiempo se imprimió masivamente. Los jueces laicos, no solo eclesiásticos, lo usaban como autoridad moral. Entre los siglos XVI y XVII sirvió como base para miles de condenas, especialmente en el Sacro Imperio Romano Germánico. Debe interrogarse a la sospechosa bajo juramento, y si niega con persistencia, puede aplicarse el tormento para la salvación de su alma. No debe morir sin confesar, pues el diablo se esconde en su lengua. Estas líneas fueron citadas palabra por palabra en juicios reales en Alemania y Suiza. Frases como "el diablo se esconde en su lengua" se repitieron en tribunales durante más de 2 siglos. El Maleus Maleficarum no solo fue un simple libro, fue una idea convertida en arma, una herramienta que unió la fe y el castigo. Su eco se esconde entre los estrechos muros de aquella Europa medieval, en los calabozos de Bamberg, los tribunales de Escocia y siglos después, en los juicios de Salem. En el siguiente episodio exploraremos cómo la Inquisición transformó la sospecha en sistema. Archivos, pruebas y testimonios reales de quienes fueron interrogados por servir supuestamente al demonio. Después de escuchar cómo un libro del siglo XV convirtió el miedo en ley, ¿cuántas de las ideas que nacieron en el Maleus Maleficarum siguen vivas, disfrazadas, en una forma de juzgar a las mujeres hasta el día de hoy? ¿De verdad superamos la cacería de brujas o simplemente le cambiamos el nombre? Bueno, con esto vamos a dar comienzo al especial de Halloween y Día de Muertos. Espero que les haya encantado este nuevo podcast, ya que está dedicado a ustedes, que son amantes de la historia. Bueno, les pediría de favor que nos apoyen en suscribirse a nuestro canal, regalarnos su like, el cual es muy importante para nosotros, y seguirnos en nuestras redes sociales. Allí compartimos contenido exclusivo. En Historia Zoom les deseamos un feliz Halloween y feliz Día de Muertos. Hasta la próxima.